TH, Rudy González, Georgie Rodríguez. El turismo se está recuperando. Es columna vertebral de la economía dominicana. Se esperan unos 4.8 millones de turistas al final de este año, durante todo el año, naturalmente. La recuperación del 70% es bueno. En este tiempo de pandemia. De aquí, de octubre a diciembre, hay una proyección de turistas de 1.552.000. Pero yo no soy el que tiene que hablar de la recuperación del turismo. Yo la siento, la veo, pero hay alguien que sí sabe tratar ese tema y que tiene conocimientos a profundidad de cuál es la evolución que está teniendo esa recuperación en la República Dominicana. Amigo nuestro, primero, y en segundo término, asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo. Joel Santos, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Un placer estar pues de vuelta a conversar con ustedes después de un tiempecito, pero como bien se menciona, pues primero que todo ustedes son pues mis amigos de mucho tiempo y porque pues claro, un placer estar en esta tarde para conversar de turismo, por supuesto. Joel, ¿qué está pasando con el turismo? Se siente, ¿no? La recuperación se ve. ¿Seguiremos avanzando? Sí. ¿Hay confianza en el turista, en los emisores de turistas que vienen a la República Dominicana, de la garantía de que no tendrán problema de contagio con el COVID-19 en la República Dominicana? Sí, mira, ante todo debo decir que las cifras que recién ha emitido el Ministerio de Turismo pues son pues muy halagüeñas para el sector. Creo que es importante y quiero destacar quiero destacar el hecho de que estas cifras se estén manejando y explicando todos los meses. ¿Por qué? Porque permite que precisamente se pueda pues ir dándole seguimiento a ese crecimiento y va enviando una señal de confianza. Por lo tanto, creo que es una gran medida del ministerio pues hacer estas reuniones mensuales y presentar pues estas cifras que son tan importantes. También hay que destacar el hecho de que este éxito del desarrollo del sector pues se debe a un esfuerzo común entre el sector público y el sector privado que ha trabajado de la mano para que ese crecimiento pues se vaya dando y que claramente, como mencioné al principio, pues da una señal de solidez del sector que también ha podido manejar los protocolos que han sido establecidos y realmente ustedes no han escuchado de ninguna situación de desborde de casos ni situaciones de este tipo que se haya dado en ninguna propiedad turística pues del país y obviamente hay que decirlo que el sector pues ha sabido absorber el conocimiento y verdaderamente dar una señal de confianza completa a todos los visitantes de las propiedades turísticas dominicanas. Por supuesto, los países emisores, particularmente el mercado norteamericano, pues ha respondido de manera positiva a todo este trabajo y ha presentado pues un crecimiento importante en sus visitas. Sí hay que decir también, porque yo siempre he hecho la acotación de que el sector turístico es un sistema global y tienen que colaborar no solo el sector público y sector privado interno, sino que también tienen que darse las condiciones a nivel internacional que permitan pues ese crecimiento. Y sobre el mercado norteamericano de manera particular hay que decir que irónicamente hemos tenido en el Caribe, no solamente en República Dominicana, un crecimiento de este mercado. Y cuando digo el Caribe me refiero de manera concreta o de manera más importante, República Dominicana, la Riviera Maya, es decir, el Caribe mexicano, pero también el Pacífico mexicano ha tenido un crecimiento de norteamericanos ante la imposibilidad de muchos norteamericanos de viajar a Europa por las limitaciones que han tenido hasta este momento.
por eso se ha hecho tan fundamental a que cuando las condiciones se vayan regularizando, nosotros podamos tener nuestros mercados, otros de nuestros mercados tradicionales también activados. Y hay que decir que los mismos mercados europeos están comenzando a alistar y estamos comenzando a ver ya, vamos a decir, visitantes desde Europa. Hemos visto como el mercado ruso se ha comenzado a activar y tanto Europa como Rusia dentro de Europa, pues esperan tener unos inviernos importantes. Pero también el mercado canadiense ha comenzado a que ha sido uno de los que más limitaciones ha puesto, tanto a la entrada como a la salida de ese país. Pues estamos comenzando a ver cómo los canadienses también se perfilan de una manera destacada para el próximo invierno. Es decir que a partir del invierno 2022 estaremos comenzando a ver pues una distribución de los mercados más parecida a la que tradicionalmente hemos tenido. España, Francia y Alemania también se han activado y han empezado a llegar turistas procedentes de esos países, ¿cierto? Principalmente Alemania. Y eso es un elemento importante, porque como dije, hay que trabajar a todos los mercados para que este crecimiento que estamos teniendo pues sea todavía mucho más estable, porque obviamente muchas de las condiciones se van a normalizar. También no debo dejar de destacar lo que es el mercado en línea, es decir, todas las reservaciones que se reciben no a través de los turoperadores, sino a través de las agencias en línea, que ha sido uno de los cambios estructurales que ha sufrido el mercado turístico mundial a partir de la pandemia. Es decir, cada vez más personas están haciendo sus reservaciones de manera directa y también esto ha permitido que se acelere otro proceso en la República Dominicana y es la visita de estos turistas a otros, vamos a decir, a otros lugares no tan tradicionales como el mercado todo incluido dominicano, sino la llamada renta vacacional, que visita nuestro destino en apartamentos, villas, y claramente esto se aceleró durante la pandemia porque las personas estaban buscando pues lugares donde pernoctar, donde tuvieran todavía mucho más control de su espacio. Y pues claramente se ha desarrollado, se ha acelerado este proceso que venía pues comenzando justo antes de la pandemia. ¿Cuál es el futuro del turismo en el país? ¿Hacia dónde debe dirigirse para alcanzar la meta de seguir incrementando el número de turistas que visitan la República Dominicana? Bueno, pues hay varios factores que van a ser fundamentales. Creo que hay que continuar, y yo siempre hago mención de esto, y todavía, de nuevo, la pandemia ha acelerado este proceso, y es la necesidad de seguir fortaleciendo nuestros, vamos a decir, nuestros atractivos más allá de los hoteles, es decir, la llamada oferta complementaria, porque las personas cada vez más vienen a los hoteles no solo para quedarse en los hoteles, sino vivir una experiencia más allá de la propiedad turística que les permita conocer los atractivos de las zonas, conocer, jugar golf, hacer excursiones en los alrededores, todo que permita fortalecer la experiencia, porque el turista ya no solo viene a beber y a comer, como quizás era y a dormir en una buena habitación, como era el caso hace 15 o 20 años, sino que con el fortalecimiento de las redes sociales y otros medios, pues obviamente todas las experiencias se transmiten de una manera instantánea y a más personas que no son los simples amigos tradicionales que todo el mundo tenía. Es decir, para ponerlo en palabras dominicanas, el figureo en las redes, pues se ha convertido en algo importante. Usted viene a República Dominicana y usted quiere tirarse una foto tirándose de un salto
o quiere montarse en un columpio y tirarse una foto sobre una montaña, o usted quiere tirarse una fotografía en lugares que no son o que son muy peculiares, donde verdaderamente usted puede expresar su experiencia a muchos de sus compañeros. Es decir, todo esto va condicionando lo que es una nueva forma de hacer turismo, y es la razón por la que las inversiones que el presidente Abinader ha anunciado son tan importantes, porque es que la oferta complementaria es fundamental para el desarrollo futuro del turismo. Por supuesto, hay que seguir mejorando la calidad de los hoteles, todo esto también es importante. Hay que seguir haciendo inversiones importantes de mercadeo en los destinos, probablemente más dirigido a la persona por los cambios es decir, ya no tanto el llamado B2B, es decir, de un negocio a otro, sino desde un negocio hacia el consumidor, o lo que se conoce como el B2C, porque ya hay que apelar directamente a los clientes de todos los destinos turísticos. A mí lo que me preocupa, Joel, es el hecho de que por el afán, y yo lo entiendo, de la recuperación del turismo, descuidemos las medidas de protección, porque este tema de la pandemia es un problema mundial y en muchos sitios hay rebrotes, y el descuidarnos para que haya mejores estadísticas podría ser más cara la sal que el chivo en un momento determinado. Yo vi eso de quitarle lo que tengan que mostrar tarjetas, que es aleatorio a quien venga. Yo creo que las medidas deben ser restrictivas, y eso a mí me preocupa. Sí, Rudy, tienes razón en algo. Siempre hemos dicho que parte del éxito de la recuperación del turismo pues tiene que ver con el hecho de que hay que mantener un balance entre la salud y el desarrollo. Y por eso usted ve que se mantienen pues muchos de los protocolos que le voy a decir algo, probablemente muchos de estos protocolos no desaparezcan en los próximos años, y muchos permanecerán probablemente casi para siempre. Como pasó con los atentados de la Torre Gemela, que cambió la forma de viajar. Correcto, entonces con la seguridad. Te acepto ese comentario. Realmente hay muchos elementos que hay que mantener y son importantes precisamente para poder seguir transmitiendo confianza, porque el turismo es confianza como cualquier otro producto importante. Y creo que el gobierno dominicano está haciendo también mucho hincapié en todos estos elementos. Por supuesto, como dije, es un balance entre las dos cosas, porque el turismo es disfrutar y al final de cuentas sí tenemos que ir, sí se ha hecho lo correcto, en ir paulatinamente ir abriendo los destinos en la medida que alcancen ciertos parámetros, porque el turismo no debe estar limitado, como dije, a las propiedades turísticas, sino que tiene que volver a su expansión, porque parte del éxito del turismo tiene que ser de que las comunidades lo aprovechen desde el punto de vista económico, y que los sectores que son circundantes al turismo pues también puedan aprovechar este crecimiento. Ejemplo, el sector construcción con las nuevas inversiones que vayan llegando, que tome el desarrollo las inversiones en el país, el sector comercio, el sector industrial dominicano que le vende al sector turístico, el sector agropecuario dominicano que en el periodo post pandemia le vendía al sector turístico alrededor de $800 millones. Es decir, que prácticamente eran un valor por encima de las exportaciones totales del sector agropecuario. Es decir, las exportaciones inducidas por el sector turístico eran mayores. Entonces, todos estos elementos tienen que ir retomando su normalidad para que todo el aporte del sector turístico se pueda ver en su totalidad. Perfecto. Joel, en comparación con los competidores nuestros en el área, en el Caribe, ¿no? ¿Cómo avanza la recuperación de la República Dominicana?
Bueno, con nuestros competidores de la zona, para llamarle de esa manera, pues creo que vamos mejor, o no creo, vamos mejor. El Caribe mexicano sí es verdad que ha mostrado también un desarrollo, un crecimiento importante, irónicamente porque nunca o prácticamente cerró muy poco, pero como bien dice Rudy, ha tenido más volatilidad que nosotros por esa misma razón. El destino cubano pues le ha tomado mucho más tiempo desarrollarse porque ha tenido rebrotes internos y también pues duró mucho más tiempo cerrado. Ahora bien, las informaciones de Cuba son muchas veces más limitadas. Es decir que, bueno, el caso de Jamaica, Jamaica ha sido más restrictivo que la República Dominicana y por esa razón, irónicamente también el desarrollo o el crecimiento ha sido más lento. Es decir que yo puedo decir, por esta comparación, que República Dominicana ha podido encontrar el mejor balance entre los dos mundos, porque podemos ver ejemplos de que si los países han sido muy restrictivos, le ha tomado más tiempo el desarrollarse, pero también los países que han sido más laxos están expuestos o han estado expuestos a mayor volatilidad. Hemos estado en el medio entre la salud y el crecimiento y creo que eso nos ha beneficiado. Podemos aspirar este año ya termina, pero para el próximo año un mayor crecimiento comparándolo por ejemplo con el año 2019 que fue el año anterior de la pandemia. Sí, yo pienso que el 2022 será el año de la recuperación definitiva del sector. Creo que las condiciones están dadas para esto. Obviamente, como dije al principio, muchos de los protocolos establecidos vinieron para quedarse y al final de cuentas tenemos que sacar los aprendizajes de esta pandemia para nosotros poder acelerar todavía nuestro crecimiento en los años venideros, porque como dije, la pandemia ha dejado lecciones y ha acelerado procesos que comenzaron antes, pero que sin lugar a dudas, pues se han desarrollado más rápido. Y uno de los elementos que no he mencionado, porque he mencionado varios, es también el uso de la tecnología en el sector. Claramente, el sector turístico dominicano deberá abocarse a invertir todavía más en tecnología, porque eso es lo que está pues demandando el mundo desde el punto de vista turístico. Procesos mucho más cortos en muchos aspectos. Para poner un ejemplo, el proceso de reservaciones, el proceso de check-in en un hotel o en una propiedad de renta vacacional, pues deberán ser mucho más expeditos. Las personas, inclusive en algunas propiedades, deberán llegar prácticamente sin pasar por el lobby, para mencionar. Y estoy mencionando solamente un ejemplo para que la gente entienda cómo la necesidad de hacer las cosas con el menor contacto posible, pues ha acelerado inclusive procesos tecnológicos que ya iban en movimiento. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de las reuniones, el mercado de incentivos, como se le conoce, pues con la aparición del Zoom y de otras plataformas de reuniones virtuales, pues claramente este sector deberá reinventarse. El sector de los cruceros, pues obviamente también está en el proceso de reinvención para poder relanzarse. Es decir, todos estos aspectos, pues debemos darle un seguimiento de cerca, porque ya no podemos entender de que turísticamente volveremos al mundo que dejamos en marzo de 2019. Hay cómo enfrentar el sargazo que atenta contra el turismo de playa en nuestro país. 12 millones de dólares nada más. Sí, hay dos elementos aquí. El sargazo es otra de las cosas que
hay que mirarlo en dos aspectos, en la coyuntura y en el mediano y largo plazo. Deberán hacerse inversiones para tratar de, para usar una palabra dominicana, atajar el problema en el corto plazo. Y por ejemplo, las llamadas barreras son uno de los elementos fundamentales para tratar de que los turistas puedan venir a las playas dominicanas. Y la verdad que todos los países del Caribe están pasando por lo mismo. Y nosotros poder, tener bastante libre lo que es ese elemento fundamental del producto dominicano. Pero no hay duda de que las medidas de mediano y largo plazo requieren un esfuerzo conjunto de todos los países. Porque para atacar el problema de raíz, irónicamente, el sargazo no tiene raíz, pero hay que atacarlo de raíz, pues se requiere pues un esfuerzo internacional de una magnitud que la República Dominicana claramente pues no puede hacerlo solo. Podemos buscar la manera de atajar el problema, pero hay muchos elementos que están detrás de este problema del sargazo que no lo podemos hacer solo, y no solo y nuestra solución por sí sola tampoco soluciona el problema o su impacto en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a suponer, teóricamente, aunque no es posible, vamos a suponer que mañana desaparece el sargazo en la República Dominicana, por obra de magia. Pero el sargazo continúa atacando a los demás destinos del Caribe. Sí, porque no es una cosa exclusiva de este pedazo. Algunos pueden pensar, bueno, pero República Dominicana libre de sargazo y el Caribe siendo atacado por sargazo, pues se salvó en tablita República Dominicana. Por eso puse ahorita el tema de competidores entre comillas. La realidad es, señores, que el Caribe es una marca global, común, y muchos de los movimientos mundiales del turismo vienen dados a la zona del Caribe. Es decir, que si el Caribe continúa siendo afectada, en el corto plazo nos podemos beneficiar, pero en el mediano y largo plazo, el Caribe completo sufre, el que tenga y el que no tenga sargazo. Porque los movimientos son así. Yo sé que son difíciles de comprender, pero el Caribe es un concepto. El Caribe es el concepto de las mejores playas, del sol, donde si se llena de sargazo, si algunos de los principales países mantienen el problema del sargazo, pues sufre el concepto. Y obviamente dentro de ese concepto, aunque podamos agregar otros elementos, estamos nosotros como país. No sé si me expliqué bien. Claro que sí. Sí. Y porque es que, como tú muy bien dices, el Caribe es un destino. Tiene varias opciones, pero cuando, y lo he visto fuera, cuando se vende un paquete turístico, la promoción es visita el Caribe, vete al Caribe, a coger sol en el Caribe, a las playas en el Caribe. Claro, tú tienes la decisión de venir a la República Dominicana, aunque en tiempos pasados vi que había una cierta intención de destino múltiple, ¿no? En el Caribe. No sé si eso se ha podido... Eso ya es otro tema. Sí. Siempre he dicho sobre eso, que República Dominicana debe trabajar primero el llamado multidestino, pero dentro de la misma República Dominicana. Creo que nosotros tenemos diferentes destinos con los que podemos fortalecer ese aspecto y eventualmente sí trabajar el multidestino con el resto del Caribe, pero nosotros debemos trabajar muy de cerca los llamados circuitos, que es la mini versión de el multidestino, es decir, que permita a las personas movilizarse. Para poner un ejemplo, usted viene una semana y se pasa 4 noches en Samaná y 3 noches vamos a decir, en Punta Cana o en Santo Domingo o en las montañas. Todos esos aspectos pues pueden permitir pues este desarrollo del mercado de circuitos. Y por eso también es importante para nosotros desarrollar destinos con diferentes atractivos para que también nos permita dar un mayor concepto de diversificación una vez la persona
pisa tierra dominicana. Joel, finalmente, ¿qué van a hacer con lo del 10% de la propina? Bueno, Azonadores ya se ha pronunciado. Sí, no, fue todo. Una declaración que no podía hacer otra. Vamos a acatarlo porque fue la Suprema Corte que lo dijo. Ahora, ¿qué van a hacer en compensación de esa situación? ¿O lo van a dejar así y eso pasó el evento? Bueno, yo entiendo que los restaurantes, en este caso, van a tener que adaptar sus sistemas porque claramente lo que pasa es que muchas de estas empresas, sobre todo lo que son de comida rápida, tienen sus sistemas establecidos para distribuir estos ingresos de manera automática y demás. Tienen que hacer ajustes, inversiones para modificar sus sistemas, crear la división de criterios. Obviamente entiendo también que los trabajadores afectados deberán ser compensados de alguna manera. Eso va a aumentar el costo de operación. Señores, esto es uno de estos temas donde no hay una verdad. Hay que entender al consumidor en su reclamo, pero también muchos trabajadores están muy acostumbrados a estos esquemas de pago y le dan mucho seguimiento a todo el movimiento que se da en los diferentes restaurantes para cobrar sus recursos y demás. Y hay que decirlo, los trabajadores se sienten afectados por la medida. Hay que entender que el momento, y obviamente tampoco con esto quiero decir que la justicia dominicana tenga que definir un momento específico para pronunciarse sobre un tema, pero también hay que entender que viene en un momento de pandemia donde claramente los ingresos de estos trabajadores se han visto afectados. La noticia no les llega en el mejor momento, hay que decirlo, pero claramente todo el mundo tendrá que adaptarse. Como dije, entiendo que los trabajadores de alguna manera que son afectados por estas medidas se deberá generar algún tipo de compensación. Claramente ese tipo de negociación o de compensación es particular de cada uno de los negocios, dependiendo de su realidad, del impacto que vaya a tener. No todos los negocios tienen los mismos elementos de distribución y demás, pero reconozco varias cosas. Reconozco que el consumidor pues tiene el derecho a reclamar una alineación de lo que es servicio versus vamos a decir lo que está pagando por lo que está pagando, pero también reconozco la costumbre o el uso y costumbre de los trabajadores, y reconozco también que los negocios tenían unos parámetros y unas inversiones en tecnología realizado con todos estos parámetros, pero todo el mundo tendrá que claramente pues ajustarse a la realidad. Bueno, Joel, muchas gracias, como siempre, un gran placer conversar contigo, toda tu experiencia puesta al servicio del país en el campo del turismo. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y les mando pues un abrazo en la virtualidad y espero verlos pronto, y como siempre los felicito por ese programa que ustedes pues llevan de manera regular y que tanto aporte sí hace también a la República Dominicana, no solo en turismo, sino claramente en todos los ámbitos de la vida nacional. Muy bien, muchas gracias, Joel. Joel Santos, asesor en materia de turismo del Poder Ejecutivo. Son las 5:59, es hora de ir a la pausa.